Hola desbordados, hola desbordadas. Nadie se imaginó esta crisis ni el nivel al que ha llegado. Hace un tiempo era algo que pasaba allá en China y luego era algo que llegó acá y había que lavarse las manos, pero la gente no dio bola, como se dice coloquialmente. Pero hoy la situación dantesca que se vive en las calles de Guayaquil, ahora sí mucha gente entiende la magnitud del problema. Aunque todavía hay gente que no tiene cuidado y sale a pasear al perro como si nada. Mención de honor a mis vecinos. Es la entidad que representa a la sociedad organizada y que sí tiene la obligación de dimensionar, prevenir, proteger la vida y los derechos de la población ante un evento como este. Hablo del Estado. Brilla por su ausencia. Uno se pregunta cuál es entonces el deber del Estado, qué es el Estado. Vivimos en un Estado de derechos. Hoy contamos con dos voces indudablemente autorizadas para darnos algunas luces sin el apasionamiento de este servidor y desde el derecho, por supuesto. Desborde da la bienvenida a Sebastián López, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, y Silvana Tapia, doctora en Estudios Sociolegales por la Universidad de Kent, Reino Unido. Ambos destacados académicos del austroecuatoriano. Y en primer lugar les pediré una impresión en general y personal sobre la situación. Sebastián, un saludo. ¿Cuál es tu impresión personal de la crisis allá en Cuenca? Bueno, un saludo Genaro, un saludo Silvana también aquí en este panel. Bueno, sin duda tú arrancas bien y con una preocupación legítima, ¿no? Vemos estos datos y sin duda salta a nuestro ideario una inevitable comparación. Vemos unos datos nacionales, ¿no?, que están en la provincia de La Suay, vemos también con alguna preocupación qué es lo que está pasando en Guayaquil. Yo diría que el COVID exhibe las características propias de una pandemia de clase y naturalmente esto se evidencia en los datos que nosotros tenemos, en los datos que nos reflejan y quizá más adelante podamos conversar. Unos son los datos y el rol que cumple el Estado y otros son los datos que realmente están sucediendo. Una preocupación, dado que si hacemos una comparación también a nivel latinoamericano, Ecuador 17 millones frente a Brasil o a países mucho más grandes, y cómo es que esta enfermedad se ha propagado tanto acá en la cultura ecuatoriana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las acciones que el gobierno ha hecho o ha dejado de hacer? Son, creo que, unas variables que inciden directamente en el comportamiento que tenemos y en las cifras que preocupantemente nos exhiben cada día. Y hasta cierto punto, lo grave y lo preocupante de esto es que hemos normalizado, digamos, el hecho de que todos los días veamos que hay un número de contagiados, un número de muertes, y esto va siendo un poco el día a día a ver qué se presenta más adelante. Con preocupación, sin duda. Un saludo, Silvana, y coméntanos tus sensaciones respecto a la crisis de los últimos días. Muchas gracias por el espacio. Igualmente un saludo a ustedes y a todas las personas que nos vean. Creo que lo que estamos viviendo nos muestra muchas características contemporáneas de la humanidad globalizada. Una de ellas es la interdependencia entre naciones y estados. Esta crisis se origina, entre otras razones, por la facilidad para viajar, por la facilidad para estar conectados a través del mundo, pero también nos muestra que existe una precarización económica de algunos estados, de algunas zonas del mundo frente a otras, y que la economía globalizada en gran medida es la que provoca esta situación. Otra cosa que podemos ver son los graves efectos de los recortes a los servicios públicos y a la seguridad social, que han ido convirtiéndose en la canción sacra prácticamente de la gobernanza global desde los años 80 del siglo pasado, incrementándose con algunos paréntesis quizás en los momentos en que gobiernos progresistas han intentado darle un giro a la tónica del capitalismo tardío, pero que sin embargo ha terminado siendo la corriente principal de política económica, de política social, y nos ha llevado a una preparación muy deficiente de los estados nacionales y a una falta de liderazgo internacional y global
que nos encuentra en una situación completamente precaria para hacerle frente a una crisis que no es que no se veía venir, más bien se veía venir y se podía haber enfrentado de una forma más comunitaria y más equitativa si es que las políticas públicas y los intereses del capital no se hubieran interpuesto en esta situación. Esto en este momento es más evidente tal vez de una forma gráfica y que rompe el corazón en zonas como Guayaquil, en el caso de nuestro país, pero nos afecta a todas y a todos. En Cuenca no estamos viendo quizá la crudeza que se ve en otras zonas del país, pero evidentemente estamos todas las personas afectadas y con una preocupación de no contar con el liderazgo y los recursos que nos puedan llevar a sortear la crisis y sobre todo a no perecer después, cuando lo más difícil haya pasado. Muy bien, y yo creo que sería muy conveniente para esta conversación iniciar compartiendo, mostrando este gráfico. Confírmeme si lo ven. El gráfico muestra el total de muertes confirmadas por COVID-19 por millón de habitantes. Cabe destacar el nivel en el que se encuentra Ecuador con respecto a Brasil, Argentina, Chile y Colombia para el 26 de marzo. Es notablemente, es diametralmente superior. Evidentemente hay una crisis destacable por las que están iniciando en los otros países. Y se está notando, se ha empezado a notar en las calles de Guayaquil y hay medios internacionales que lo están recogiendo. Entonces, quiero dirigir esta pregunta a Sebastián. Ahora, por naturaleza humana y por nuestra idiosincrasia política, tendemos a buscar culpables. El ministro de Defensa, Jarrín, dice que es la gente con su mal comportamiento. No es bueno buscar culpables, pero ¿quién es el principal responsable? ¿El ciudadano de a pie o el Estado? Bueno, gracias, Genaro, por esa pregunta. Y quizá permite aclarar o dejar sentado algo preliminar. Yo creo que este capitalismo exacerbado o desbordado ha dejado en evidencia una América Latina indefensa, digamos, de alguna manera. Los datos son evidentes, pero me parece, digamos, una falacia de argumento tener que echarle la culpa ahora al ciudadano, que lo que busca es una atención de calidad. Es decir, el ciudadano lo que busca es que los derechos lleguen a ser ejercidos, que el poder público asegure la garantía de los derechos. El derecho a la salud es un derecho fundamental básico. Tú bien lo trazabas al inicio de la entrevista y decías, bueno, vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, y aquí una paradoja, ¿no? Tenemos una constitución que se estima como progresista a nivel latinoamericano, es decir, en donde los derechos deberían convertirse de esos derechos en el papel a unos derechos en la práctica. Pasar lo que comúnmente se conoce de la constitución formal a una constitución material en donde los derechos se viven día a día y donde los derechos se ejercen día a día y el poder público en la posición de poder público en esa condición de superioridad y siendo el administrado o encontrándose el ciudadano y el administrado en una condición de subordinación, el Estado es el principal garante de los derechos fundamentales. La Constitución lo dice claramente. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en particular pone el énfasis la Constitución, la salud, la educación, la seguridad social, a efectos de superar estas brechas sociales que no han permitido un ejercicio cabal de los derechos. Repito, perverso y desafortunado esta afirmación del gobierno de tratar de apuntar siempre al lado más débil, indicando que la población es la culpable de la situación que estamos viviendo. Una situación que desde algún punto de vista podría ser advertida por los gobiernos. Pero repito, este capitalismo salvaje ha desnudado y ha tomado a una América Latina que no ha estado preparada, sin duda, para abordar esta crisis. Particularmente leía un artículo el otro día y nos decía, fíjense que el virus no discrimina, porque es que el virus te puede caer a cualquiera, pero particularmente los estados hoy se encuentran en una condición en la cual discriminan. Cerrar sus puertas, es decir, la concepción del Estado-nación, es decir, ideas de expulsión del otro. Sin duda, aquí el Estado es quien
provoque esa situación de discriminación, dado que el virus de alguna manera nos coloca en una situación de igualdad, de vulnerabilidad, y es el propio Estado que, debiendo ser el garante de los derechos fundamentales, es quien puede terminar por discriminar, ahondar y exacerbar aún más la crisis que estamos viviendo. Ahora, Silvana, lo típico que dicen, una, una frase conocida con la que se defiende la democracia liberal, es que permite no votar otra vez por políticos que hicieron malas cosas. En momentos como ahora, donde tienen que hacer bien las cosas ya, ¿quién nos cuida? ¿Qué percepción sobre el derecho, las leyes, la constitución puede quedar en la gente luego de una catástrofe como la que estamos viviendo? La pregunta naturalmente está en el centro de las discusiones actuales sobre lo que verdaderamente significan en el imaginario colectivo de la ciudadanía común los derechos. Para mí, siendo que tengo preparación como abogada, de pronto se me ha vuelto tan relativo el significado de la palabra derecho y derechos. Muchas veces en las escuelas de derecho se nos forma para pensar que existen principios inamovibles y que hay valores encarnados en las leyes que son jerárquicamente superiores a muchas consideraciones de orden económico, por ejemplo, porque protegen la dignidad humana y la posibilidad de tener un proyecto de vida. Y de pronto estamos teniendo que escoger entre cosas que no son completamente urgentes, caso pago de la deuda externa, y la vida de los seres humanos. Si hablamos de las democracias liberales como sistemas que teóricamente premiarían a través del voto popular a quienes han hecho bien las cosas, eso parece funcionar en la teoría nada más, porque lo que vemos como principio político organizativo de las democracias, en el momento en el que lo ponemos a prueba en el día a día y en la vida de las personas, nos damos cuenta que de pronto tenemos un gobierno teóricamente elegido de forma democrática, pero que se eligió de forma democrática con un tipo, con un tinte de programa político que no es el que finalmente se desarrolló. En teoría, para bien o para mal, independientemente de las emociones que pueda generar el apoyo o no al régimen anterior, el voto fue por la continuidad, independientemente, insisto, de las emociones o de los apoyos que podamos tener o no respecto al régimen anterior, pero no se dio la continuidad. Ahora, muchas de las personas que se encuentran en este momento manejando la situación de crisis no han sido personas elegidas por el voto popular. Entonces, vemos nosotros también que hay una serie de cuestiones que tampoco se solucionan con lo que se dice coloquialmente, ustedes tienen la culpa por haber votado, porque como vemos, hay muchas más aristas en el problema que van más allá de simplemente la elección, considerando además que la democracia profunda no puede reducirse a lo que es el momento electoral, sino que tiene que ver con la posibilidad de participación ciudadana en todo momento. En este momento sentimos que se le cierra la puerta al ciudadano más que permitirle ser parte de una comunidad, con lo que estamos viendo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Vemos una serie de puertas cerradas, lo que decía Sebastián, incluso a nivel internacional estamos viendo cierre de fronteras, estamos viendo gente abogando por el control estricto para evitar incluso dentro de un mismo país el tránsito de una provincia a otra, ¿verdad? Todo esto aupados naturalmente por la fuerza pública y por las políticas de emergencia que se han instaurado. Entonces, creo que esta es una discusión en donde hay que darnos cuenta que a través de la historia se dice que las pandemias tienen 3 estados básicos, ¿no? El estado del miedo, el estado de resignación y el estado de olvido. Y creo que ahí es en donde tenemos que hacer énfasis y empezar a pensar desde ahora en qué es lo que no debemos olvidar. Y saber también que la democracia no solamente es la elección de personas, sino la elección de proyectos políticos. Y por allí, por la posibilidad de contar con una verdadera opción de proyecto político
coherente con partes que puedan funcionar, es en donde hemos tenido graves problemas alrededor del mundo. Este no es un problema solamente latinoamericano, estamos en el desastre a nivel de los Estados Unidos, de algunos países europeos, en donde tenemos un entendimiento muy reduccionista de lo que significa la democracia. Entonces, tal vez deberíamos pasar de hablar de una democracia liberal a una democracia radical comunitaria, que ponga al alcance de las grandes masas la posibilidad de optar por un programa de gobierno que sirva a los intereses populares. Ahora, vámonos a lo constitucional. Sebastián, es conocida la supremacía de lo que dispone una constitución. ¿Qué compatibilidad encuentras entre las acciones gubernamentales con la constitución? ¿Se tendrán que establecer de pronto responsabilidades en algún momento? Bien, partíamos la entrevista y decíamos que efectivamente lo que nosotros tenemos un diseño normativo, ¿no? Cuando la Constitución ha fijado este diseño normativo, cuando el Poder Constituyente ha fijado este diseño normativo, el Estado en un momento constituyente, en una condición de igualdad, en un pie de igualdad, aspiramos como sociedad ecuatoriana hacia dónde queremos llegar. Hay algunos autores que hablan que las constituciones son constituciones aspiracionales porque fijan metas de largo alcance, de largo aliento, que se van realizando con el tiempo. Y naturalmente, dentro del pacto constitucional, hemos priorizado las ecuatorianas y ecuatorianas la tutela y la protección de los derechos fundamentales. Fíjate que el catálogo de derechos fundamentales instituido en la Constitución, este corazón de la Constitución al que le llamo yo, descansa en una serie de derechos y libertades fundamentales básicas a través de las cuales el poder público debería ponerlas en marcha o debería ponerlas en pie. Pero paradójicamente, cada vez vemos, cada vez más podemos ver que hay un divorcio, como te decía, de esa constitución formal en el papel a una constitución material. El poder público parece cada vez alejarse más de este ideal constitucional y naturalmente la Constitución también determina un principio de responsabilidad de las servidoras y servidores públicos. Todas estas servidoras, servidores públicos en el ejercicio de sus cargos son responsables por acción o por omisión de lo que se haga o lo que se deje de hacer, más aún cuando en especiales situaciones como describe la Constitución, como es la calamidad pública, se toman, por ejemplo, decisiones como son las declaratorias de un estado de excepción. Estas excepcionalidades que permitirían superar el momento transitorio de excepcionalidad, porque es que cuando no se pueden superar los problemas en situaciones de normalidad es que el constituyente ha permitido que el estado de excepción pueda instituirse como un mecanismo extraordinario para posibilitar el ejercicio de los derechos, pero no como una condición a través de la cual se opera normalmente o una condición a través de la cual se violan los derechos fundamentales. Con asombro hemos visto también cómo a través del estado de excepción hay varias denuncias respecto de actos de corrupción que han dejado en entredicho el accionar público, que preocupan sin duda a la ciudadanía y que naturalmente nos coloca en un debate importante de lo que supone no solo la crisis sanitaria, sino una crisis de valores, una crisis, digamos, que debe convocarnos a un debate. Yo decía hace un momento que si el virus nos pone en una situación de igualdad, porque es que el virus no discrimina y el virus te toca a quien sea, los estados con las políticas públicas que han implementado muchas veces a través de este estado de excepción y la restricción de derechos y libertades, en unos casos justificadas, en otros casos parecen sin duda excesivas, el Estado profundiza estas desigualdades sociales y por lo tanto aleja mucho más la constitución material de lo que debe ser el ideal constitucional y de lo que aspiramos como ecuatorianas y ecuatorianas. Y eso es preocupante en un modelo en donde, sin duda, los derechos son el eje fundamental del accionar público. Aquí parecería ser que le hemos dado mayor atención al accionar del poder público desligado del ejercicio de los derechos fundamentales y por lo tanto esto también genera una preocupación que debe ser discutida. De ahí felicitarte que existan estos espacios en donde podamos discutir qué tan lejos estamos de esta constitución ideal, de este pacto constitucional. También decía hace un momento que el Ecuador se presenta como una de las constituciones más innovadoras a nivel latinoamericano, inclusive a nivel mundial. Pero sin duda no tenemos que caer ni en lo que se llama la falacia normativista, es decir, pensar que cambiando la norma se cambia la realidad.
ni tampoco caer en lo que se llama esta falacia realista. No cambies nada en la norma, que todo es una cuestión cultural, que así cambies la norma, igual si es que la cultura no cambia, no cambia la sociedad. Yo creo que esto es un equilibrio y naturalmente lo que a mí más me llama la atención o lo que más me preocupa es cómo las libertades fundamentales vía estado de excepción, vía declaración de políticas públicas, a través de las actividades de gobierno que se implementan, a veces no encontramos el norte para el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales, sino que cada vez los ciudadanos estamos más arrinconados frente al ejercicio del poder público, sumado a una crisis sanitaria de gran envergadura. Un anexo a esta pregunta, Sebastián. En ese marco, ¿cómo interpretamos la priorización, por ejemplo, de pago de deuda externa por sobreatención a la crisis? Absolutamente cuestionable, y ya Silvana lo decía con acierto hace un momento, ¿qué tan perverso es que el poder público, frente a una atención como son, porque fíjate que un estado de emergencia, con la condición de salud en la que nos encontramos, prioridad es la tutela del derecho a la salud. Y estos derechos sociales que se encuentran en el catálogo constitucional es lo que Cass Sunstein denomina como el costo de los derechos. Y los derechos cuestan y la implementación práctica de los derechos cuestan. Pero si nosotros hemos trazado como ideal constitucional una constitución extensa con un catálogo de derechos realizables, digamos, estamos hablando de una constitución costosa. Pero este costo no puede ser en negativo frente a los ciudadanos que demandan el ejercicio de la protección de los derechos, sino debería ser este costo de los derechos, debería ser el Estado preocupado, el Estado atendiendo el efectivo cumplimiento de los derechos. Consecuentemente, resulta también perverso desde un punto de vista que el Estado tenga que priorizar pactos económicos, tratados económicos, cuando de por medio tenemos una crisis profunda que nos desgarra y que nos conmueve. Muy bien. Voy a compartir una imagen. El vicepresidente Sonnenholzner dice que si no acatamos las medidas, no habrá médicos para atender y habrá que decidir a quién salvar, a quién se salva, ¿no? Si uno lee entre líneas de esta frase, si uno le da un análisis, desde mi punto de vista, claramente está ignorando, está haciéndose de la vista gorda de las obligaciones del Estado y del gobierno para que ese Estado esté presente. Y eso me lleva al tema de las personas que la peor tajada de esta crisis se llevan. Y me interesaba preguntar, Silvana, por ejemplo, Luis Poveda, el ministro de Trabajo, sugirió vía acuerdo ministerial que este periodo de inactividad se puede marcar como vacaciones adelantadas. Sugirió esa posibilidad. ¿Se dará realmente con el consentimiento del trabajador como requiere ese acuerdo ministerial? Porque digo, no es común que se llame al trabajador, al directorio, por ejemplo, de una empresa a tomar decisiones para decir, a ver, ¿cómo quiere que arreglemos esta situación? Yo no quiero saber qué es viable de acuerdo al derecho laboral, por ejemplo, que es técnicamente legal, pero realmente cuál sería el papel del derecho en una evidente injusticia estructural. Es la de servirse de un derecho del trabajador para evitar pérdidas de una persona que está en mejor posición. Claro, viendo la imagen que nos mostraste en donde se habla de escoger quién vive y quién muere, básicamente, esto nos trae a la cabeza un concepto del que se está hablando mucho desde los sectores críticos y progresistas en este momento, y es el concepto de biopolítica de Michel Foucault. Este concepto según el cual la gubernamentalidad, los discursos de optimización de la vida ciudadana que maneja el Estado, llegan al punto de escoger entre la vida y la muerte. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Y qué técnicas empleamos para promover la vida, para promover, en ciertos casos, la muerte? Porque si tenemos que escoger entre unos y otros, quiere decir que estamos haciendo vivir a costa de hacer morir a un grupo, ¿no? Y este es un concepto que de pronto nos ha regresado desde los años 70 del siglo pasado, que es cuando apareció el concepto de biopolítica, y nos está golpeando de una manera chocante, definitivamente. No pensamos que íbamos a ver de una forma tan materializada, tan encarnizada este concepto de biopolítica. Y frente a eso, ¿cuál es el papel que hemos pensado históricamente que debe tener el derecho? Si hablamos del derecho laboral, más allá de los tecnicismos, el derecho laboral obedece a una lucha histórica.
a luchas que dejaron saldos sangrientos de muertos, que reclamaron cosas como la jornada laboral máxima por oposición a la explotación ilimitada e indiscriminada. Y el problema aquí es que el empleador, por supuesto que hay empleadores con mayores recursos y otros con menos recursos, pero en términos generales el empleador se encuentra en una mejor situación económica que el trabajador. Y en ese sentido, la idea del derecho laboral es que esa ventaja no sirva justamente para privarle de sus derechos al trabajador a través de la manipulación económica, es decir, o aceptas todas mis condiciones o no tienes trabajo. Esa es la idea del derecho social en general y del derecho laboral. Entonces, colocarnos en una situación en la que los derechos de los trabajadores se vuelven a poner en esa cancha de negociación privada que ha sido la característica del derecho privado civil, en donde se negocia entre iguales, es una regresión que ignora la historia del derecho laboral y todas las conquistas laborales que además obedecen a compromisos internacionales adquiridos por el Estado ecuatoriano. Nadie está escuchando lo que dice la Organización Internacional del Trabajo sobre este tipo de mecanismos de precarización. Y aquí no vale la pena hablar de personas tomándose vacaciones. A mí me parece que ha habido sectores muy conservadores y reaccionarios que piensan que de lo que estamos hablando es de que queremos no trabajar. Y no se trata de eso, porque en primer lugar, para nadie esta situación es una situación de vacaciones. Yo creo que el peso que tiene la situación en la salud emocional y física de todas las personas que estamos viviendo esto, es obvio que es incompatible con las vacaciones, que son un momento de descanso. Pero además decir que quienes reclaman el derecho a vacaciones son personas perezosas o vagas, equivale a desconocer el papel del descanso en la salud y en la vida humana digna, ¿no? Entonces, a un nivel metajurídico de valores, de qué es lo necesario para la supervivencia de una persona en condiciones de dignidad, el descanso es esencial. El hecho de que nos hayamos acostumbrado a normalizar una vida en la que ya en condiciones normales no tenemos derecho a descansar y tenemos que estar trabajando siempre, a un momento en el que por la emergencia nos toca aceptar que eso va a ser lo que va a tener que ocurrir ya a un nivel jurídico, ya a un nivel legal, a un nivel administrativo legal, me parece a mí una burla de la historia, una burla de las luchas de las generaciones anteriores. Bien, además de las pérdidas generadas por el parón productivo que esta crisis obliga, también está el hecho de que hay gente que está cayendo muerta en las veredas de Guayaquil, de que evidentemente la crisis ha llegado a un nuevo nivel. Y en este sentido, Sebastián, ¿tú cómo relacionarías la actual crisis con los derechos humanos? O mejor dicho, digo yo, ¿desde qué ángulo estos son vulnerables en esta crisis o son vulnerados ya? Claro, en especiales situaciones de crisis, que son aquellas que constitucionalmente habilitarían una declaratoria del estado de excepción, los derechos es cuando muestran su rostro más sensible, digamos. Cuando los derechos muestran su rostro más sensible es cuando mayor cuidado y atención debería tener el ejercicio del poder público. Repito, parecería ser de una manera perversa que hemos normalizado esta situación de crisis al punto que tenemos la experiencia italiana, la experiencia española, y simplemente esto se ha vuelto una cuestión de cuántos muertos tiene hoy el Ecuador o cuántos enfermos tiene hoy el Ecuador. Los derechos sociales son aquellos derechos que hacen efectiva y hacen propicia una democracia sustancial. Es decir, la democracia no solo es una democracia en términos de libertades de poder elegir. La democracia sustancialmente es una democracia que es posible única y exclusivamente a través de la satisfacción de los derechos. Por otro lado, no olvidemos que el Ecuador también ha suscrito instrumentos internacionales que hacen parte del cuerpo constitucional no formal, pero naturalmente hacen parte del ordenamiento jurídico y son estándares de observación que debe guiar el Estado para el cumplimiento de esos derechos. La especial preocupación que debe poner el poder público es priorizar los recursos, priorizar el ejercicio de la gestión pública, priorizar todo lo que supone las políticas públicas en satisfacción de estos derechos fundamentales. De lo contrario, el Estado, no solo que el Estado constitucional, derechos y justicia nos quedará grande,
de hecho ya lo estamos viendo, sino que también tendremos resultados lamentables que lamentar, como son pérdidas de vidas humanas. Y para ti, Silvana, ¿por qué el gobierno no dispone en favor del trabajador que vive de su sueldo? Mejor dicho, ¿el derecho tiene soluciones o siempre es instrumentalizado o siempre será? Creo que a nivel de estudios empíricos sabemos que el derecho no solo que tiene una dimensión política, sino que es político. O sea, no hay un derecho neutral, no hay un conocimiento jurídico objetivo. Más allá de lo que una norma pueda disponer a nivel del lenguaje, el uso que se hace del derecho y de los derechos, no solo de la norma constitucional, sino también de las normas jerárquicamente inferiores, obedece a lo que las personas como hacedores de política pública y no solamente las autoridades que vemos como la cabeza visible, sino también las burocracias que se llaman burocracias de calle, cuando hablamos de oficinistas, de agencias públicas o de algunas mixtas que existen ahora, y también todos los ciudadanos y los profesionales, ¿verdad?, que no son servidores públicos, todos cumplimos un papel en qué es lo que finalmente termina siendo el resultado de la aplicación de una normativa. Ahora, si nosotros hablamos de, a nivel macro, la priorización de los derechos, se supondría que esa no debería ser una disyuntiva, no debería ser una elección. Se supondría que los derechos de los trabajadores, como dice el propio Código del Trabajo, son irrenunciables. Se supondría que no se puede negociar sobre eso, justamente para evitar que se pierda un espacio de conquista histórica, como yo decía. Entonces, lo que vemos es que no basta la declaración de ningún principio jurídico, aparentemente, ni de derechos humanos, ni constitucional, porque en el momento de una crisis como esta, de una emergencia como esta, todo se vuelve relativo. Para mí, esta ha sido una forma de darme cuenta de algo que ya podía haber intuido, percibido o anticipado, pero de pronto ver en nuestra cara cómo estalla esta relativización de los principios y de los valores que se han desarrollado normativamente en torno a la dignidad humana, para mí ha sido algo que me está costando muchísimo procesar, entender y que por supuesto me llevará todo el resto de mi vida a superar, ¿no? Porque se trata de conceptos centrales a mi formación profesional desde toda la vida, prácticamente, que de pronto no parecen encontrar ningún asidero. Sabemos como estudiosos de la parte sociológica del derecho que las normas no se materializan automáticamente. Sabemos que los valores jurídicos son más accesibles para unas personas que para otras, pero nunca me pude yo haber imaginado que ya desde el punto de vista, desde todo punto de vista, los conceptos aprendidos sobre lo intocable en cuanto a derechos humanos se hayan vuelto tan huecos, se encuentren en un estado de relativización tan absoluta en el cual ya casi nada importa, ya casi nada sirve. Yo decía un poco en broma en redes sociales el otro día, pero desgraciadamente también en serio, que la Constitución debía venir con un adendum que diga válido, excepto cuando no sea válido, porque de pronto resulta que todo puede no ser válido si es que nos encontramos en el problema de la llamada emergencia, y no digo llamada emergencia por aminorar la gravedad de lo que nos pasa, que no tiene precedentes, sino más bien que el uso de la palabra emergencia, el uso de la palabra estado de excepción, se vuelve, ¿verdad?, una manera de legitimar el menoscabo de los derechos conquistados. Y claro, eso es algo que ha estado presente en las teorizaciones del estado de excepción a lo largo de mucho tiempo, pero ahora lo estamos viendo cara a cara. Y sí vale la pena aclarar antes de terminar esta intervención que no estoy abogando por la desobediencia de medidas que son necesarias para contener una epidemia para la que no tenemos recursos públicos suficientes para enfrentar. No se trata de eso. De lo que se trata es más bien de revelar, de evidenciar cómo discursos incluso aparentemente inocuos como la expresión arrimar el hombro, que ahora se escucha muchísimo, ¿no? ¿Qué se entiende por arrimar el hombro? No es que el Estado arrime el hombro para
socorrer al ciudadano que se encuentra en una situación precaria, es que de pronto el trabajador tiene que arrimar el hombro renunciando a sus horas de descanso para poder permitir que no se pierda económicamente ciertos recursos que ya existen, ¿no es cierto?, que ya están en el poder de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por arrimar el hombro, por solidaridad? Es donde a mí se me entrecruzan lo que llamamos valores de dignidad humana, lo que es la normativa y lo que es el discurso que se está utilizando para justificar en este punto ya casi cualquier medida. Un punto, Silvana, para ti también, siendo de tu área de estudios, la perspectiva de género no es transversal porque casi todo aspecto de la vida implica condiciones particulares para las mujeres. ¿Qué vulnerabilidades tienen ellas en medio de esta catástrofe? Bueno, las perspectivas de género lo que hacen justamente es exhibir, mostrar, revelar que hay una serie de estructuras sociales que ponen en términos generales, en tiempos o no de crisis, a las mujeres en una situación más precaria, ¿no?, que los varones, en términos generales. Todas estas vulnerabilidades, todas estas situaciones de precariedad se agravan frente a cualquier crisis, pero esta crisis en particular tiene sus características que agravan ciertos tipos de vulnerabilidad por el género. Por ejemplo, una de los problemas más importantes es la cuestión de la llamada violencia doméstica, ¿no?, de la violencia machista, violencia de género que se produce dentro de los hogares. Violencia que no solamente es la violencia de pareja, sino también la violencia incestuosa de parientes, ¿verdad?, contra niñas y niños, que este es un problema muy grave en el Ecuador. Somos uno de los países latinoamericanos con tasas más altas de embarazo adolescente, por ejemplo, en donde una proporción enorme es producto de las violaciones incestuosas, y de pronto nos encontramos en una situación en la que no hay salida. Físicamente, la persona que está sobreviviendo la violencia y soportando la violencia no tiene escapatoria. Entonces, esta es una de las formas de agravamiento de las vulnerabilidades por el género. Otra es que la mayoría de trabajadoras de la salud son mujeres. Enfermeras, auxiliares de enfermería se encuentran en la línea frontal de exposición al contagio y de exposición a otros problemas de orden sanitario, ¿no es cierto?, que se producen siempre que se tiene contacto con personas que se encuentran en situación de riesgo de cualquier tipo. Otra vulnerabilidad que vemos es la económica en relación con lo que es el empleo y las ocupaciones, ¿no? El trabajo informal es muy común entre las mujeres en este momento, de pronto y sin ningún tipo de posibilidad de tomar precauciones o de hacer nada. La posibilidad de ese trabajo que sostenía por cada día a muchas mujeres se ve coartada, ya no existe esa posibilidad. Tenemos además todo lo que se denomina trabajo reproductivo, es decir, el trabajo que sin ser asalariado sostiene la economía, que es el que hacen las mujeres al cuidar a los enfermos, a la niñez, al cuidar el hogar, al hacer las tareas de limpieza, de cocina, etcétera, y que si bien es verdad, no son solo las mujeres las que hacen esas tareas, sí es una mayoría todavía. Incluso las mujeres que ya participan del mercado laboral formal no se libran de tener que hacer el trabajo reproductivo. Y ese trabajo se ha vuelto mucho más pesado ahora, porque todo lo que antes tal vez se repartía, por ejemplo, en el tiempo en que los niños iban a la escuela, ¿verdad? En este momento es un trabajo que hay que compatibilizar dentro de casa, tal vez con el teletrabajo o tal vez con todas las otras ocupaciones, ¿no? ¿Quién está cuidando en casa a las personas contagiadas que están en aislamiento? ¿Qué proporción de esa población que está haciendo ese trabajo de cuidado y arriesgándose son mujeres? La Organización de las Naciones Unidas nos dice que con toda seguridad podemos decir que la mayoría de personas haciendo trabajo de cuidado en alto riesgo en este momento son mujeres, ¿no? Entonces tenemos una serie de problemas aquí en donde, si estamos hablando del 50% de la población global, es un problema del que tenemos que ocuparnos como línea prioritaria. Y yo siempre insisto cuando hablo de este tema en este contexto de crisis, en que debemos reconocer la ausencia total del enfoque de género de todo discurso público, aquí y fuera del país.
Nadie habla de esto, son las organizaciones internacionales las que están de alguna manera llamando la atención. También tenemos grupos colectivos de activistas en el país, organizaciones no gubernamentales, pero el discurso público, estatal y de las entidades de gobierno no topa nunca el tema que, como digo, es un problema del 50% de la población. Muy bien, vamos a ver una imagen. Tiene una cita del presidente Moreno. Viene de una compilación de citas de actores de gobierno que apareció en días recientes en varios medios alternativos. Ya no se hacen hospitales de 400 o 500 camas porque los pacientes se escapan. Es algo que está grabado, lo dijo el presidente de la República. Quisiera pedirles una impresión personal sobre esta cita. De pronto está relacionada con la política pública, pero ¿cuál es su percepción? Empiezo por ti, Sebastián. Bien, yo decía en esta entrevista que el COVID o la enfermedad que nosotros estamos viviendo no es más que exhibe las características de una pandemia de clase, de género, naturalmente que subyace a eso. ¿Cuántos de los trabajadores pueden quedarse en casa, aplicar al teletrabajo o simplemente hacer efectivo este eslogan trillado que se ha vuelto el quédate en casa? Cuando tenemos noticias como estas por parte del presidente de la República, yo decía en alguna comunicación que esto no obedece más que a un colapso y deterioro de la gestión pública, más que a un ejercicio de control totalitario, digamos, del estado de excepción. Es vergonzoso ver cómo podemos tener este tipo de mensajes desde el poder público que sin duda afectan las condiciones de dignidad humana. Una visión descarnada del derecho, naturalmente, es que el derecho es el ejercicio del poder de una clase, y cuando quien tiene el poder y construye el derecho, sin duda es capaz de llegar a decir este tipo de cosas que realmente nos asombran, nos llaman la atención y que sin duda nos obligan a cuestionar cómo se hace la política pública, qué es lo que se dice desde el gobierno, y por eso estos espacios de construcción y diálogo son importantes en torno a la experiencia que estamos viviendo hoy en día. Silvana. Bien, yo creo que se está hablando mucho de que esta crisis está exhibiendo cómo los gobiernos han generado esta fobia a los expertos y a los científicos y a los académicos. Gobierno de los Estados Unidos es un ejemplo clarísimo, gobierno de Brasil, pero vemos en muchos países cómo hay este desdén por los criterios de las personas que tienen experiencia en el manejo de sus áreas justamente de especialidad. La proporción de camas hospitalarias con respecto a la población no es una cuestión que se pueda decidir a la ligera porque en base a anécdotas o porque a mí como gobernante me parece que esta historia que escuché es más decidora que la otra. No, o sea, esas son decisiones que se toman sobre la base de muchas circunstancias, no solamente conocimiento técnico médico y de administración de la salud pública, sino también de cultura de la población. Sabemos que vivimos en una cultura en donde tal vez a diferencia de lo que fue la vida de nuestros abuelos, en donde la visita del médico al hogar era tal vez la dinámica más común, ahora vivimos en una dinámica en la que el hospital es el lugar donde se trata y se cuida a las personas enfermas. Entonces, para mí simplemente, o sea, esta viñeta que nos mostraste ilustra esa pérdida de credibilidad del conocimiento generado desde las especialidades, desde la experticia, desde el conocimiento sistemático de los fenómenos sociales. Todos los fenómenos son sociales, pero obviamente de las intersecciones entre lo que es la sociedad con todas las disciplinas científicas. Y ojo que yo soy muy crítica también de la forma como se divulga el conocimiento científico, del acceso democrático a un lenguaje científico claro, asequible para todas las personas, y también por supuesto que el lenguaje científico se ha usado políticamente para justificar el menoscabo de derechos. Como digo, no hay discurso inocente, no hay discurso neutral, todo tiene su dimensión política, pero lo que sí estamos viendo es cómo se normaliza y si escuchamos que el gobernante tiene un desdén implícito o explícito por la toma de decisiones sobre la base del conocimiento, entonces
¿cómo podemos esperar que la población tenga disciplina, por ejemplo, si es que vamos a ir a eso, ¿no? O sea, estamos aquí en una situación en la que yo pienso que tenemos que cuestionar desde la raíz todo lo que ha llegado a ser la dinámica globalizada de movimiento de las comunidades, de las sociedades y de toma de decisiones de los gobernantes. Tenemos que empezar a darnos cuenta y ojalá que esta crisis en alguna de las posibles dimensiones positivas que pueda tener nos obligue a cuestionarnos esto y nos obligue a tener conversaciones masivas, diálogos importantes, ¿verdad?, sobre lo que revelan este tipo de manifestaciones públicas. Sebastián, punto adicional a tocar o mensaje final. Perfecto. Yo creo que Silvana lo decía con acierto, alguna experiencia positiva debemos sacar de todo lo que nos está sucediendo. Pero me parece un despropósito y un descaro del poder público tener que vernos la cara, perdón la expresión, cuando nos dicen cosas como estas. Yo creo que la discusión parte por, primero, tener unos datos reales. Por eso es que hay una relación directa entre democracia e información. Una verdadera democracia solo se puede construir a través de información clara, información que construye una sociedad crítica, deliberativa, informada y que permita que esté más interesado en las próximas elecciones que en realidad lo que estamos sucediendo y qué es lo que nos está pasando. Quizá esta es una expresión dura, pero es una expresión real a tono para tomar en serio. No me refiero solo al público, me refiero a todos los ciudadanos, que debemos tener conciencia de qué es lo que estamos pasando, cuáles son las dimensiones, cómo los derechos se pueden ver afectados, porque hoy la discusión mucho pasa por el ejercicio de los derechos, restricciones de libertades, restricciones de derechos, derecho a la salud afectado, es decir, tenemos que tener una conciencia de cómo el ejercicio de los derechos se han limitado y cuál es el deber del Estado en tutelar y proteger estos derechos. Silvana, tu reflexión final. Bien, bueno, mi reflexión final un poco sigue la misma tónica de lo que acaba de decir Sebastián, y también retomando lo que dije hace un momento, tenemos que generar espacios de diálogos verdaderamente democráticos. Si es que algunas de las personas que estamos aquí tenemos la posibilidad de hablar en un espacio que obviamente no es el mismo espacio que tienen los gobernantes, pero es un espacio, porque hay personas que no tienen ningún espacio para decir lo que les ocurre, ¿no? Entonces tenemos que empezar a generar esas conexiones solidarias, comunitarias, esas conexiones en donde el valor de la vida humana digna sea realmente lo principal, en donde sigamos este principio ético de no causar dolor, de no hacer daño, de ser personas que no hacemos daño deliberadamente. Yo siempre vuelvo a eso, a lo básico, ¿no? A la básica compasión humana, que significa poder sentir con el otro, que significa poder ponerme en la medida de lo posible en los zapatos de la otra persona y conversar con la otra persona para poder entender lo que le ocurre, para poder entender cómo ve las realidades de su espacio, que muchas veces será menos privilegiado que el propio, y allí es donde tenemos que generar estos espacios en común. Entonces, para mí, el mensaje no es el mensaje cursi a la unidad, más bien es el mensaje a la resistencia comunitaria, el mensaje a que nos mantengamos conectados y busquemos la manera de hacer llegar de forma clara y accesible estas ideas de que tenemos que cuidar lo público, protegernos entre todos y generar una seguridad social fuerte. Pues bien, queremos enviar un abrazo a todo el país. Si puedes, quédate en casa. Y de parte de Desborde, mil gracias a Silvana y a Sebastián.